La gente te amará por lo que eres y otros te odiarán por la misma razón. Acostúmbrate a eso. Sean todos bienvenidos a más un episodio de Inflorescencia, un espacio dedicado a la divulgación artística, cultural y científica. Inflorescencia, palabra proveniente de la terminología botánica, se refiere a la disposición de las flores sobre un ramo y cuya importancia es predecir el momento exacto de la floración, atrayendo a los polinizadores y en consecuencia dando continuidad al ciclo de vida vegetal sobre la tierra. Y así como las flores, tarde o temprano llegará nuestro momento de brotar. Es por ellos que este espacio tiene como objetivo difundir el libre conocimiento, haciendo que nuestros jóvenes, nuestros pequeños botones florales, puedan nutrirse de sabiduría y algún día florezca y se destaque un horizonte verde. Y para alimentar nuestro conocimiento, tenemos el día de hoy la ilustre presencia de Estelle Rudby Paico Marín, que además de ser una apasionada por las danzas y el arte, es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es miembro de la Fundación FIS, Federación Internacional de Societies Scientifiques, y ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. Además, ha trabajado en el sector salud, en el área de análisis clínico, y actualmente es supervisor en SIG Advisors, SAC, para la seguridad y salud en el trabajo, y profesora en el Instituto Master System en la carrera técnica de farmacia. Rudby, bienvenida. Gracias, Felipe. Rudby, me alegra que estés aquí, que puedas compartir tu conocimiento en este programa y me gustaría saber cómo estás, cómo la estás pasando en esta etapa de la pandemia, ¿no? Bueno, al inicio ya sabes que la costumbre se tiene que ir dando en progreso al tiempo, ¿no? Los días, las personas tenemos que ir adaptándonos a esos cambios. Pues por lo general trato de cuidarme, ¿no? En esta situación porque nadie sabe lo que finalmente uno puede acarrear después, ¿no? Traer una enfermedad, siempre tener la prevención posible. Rudby, para quien no nos conoce, nosotros hemos estudiado juntos, ¿no? En la universidad. Y me gustaría un poco que contaras sobre tu trayectoria, cómo fue que te inspiró esa pasión por la biología y cuáles fueron tus primeros pasos hasta convertirte en lo que eres hoy. Bueno, al inicio de comenzar la carrera, ¿no? Antes para ingresar a la universidad, no tenía muy claro qué era lo que quería estudiar en sí, ¿no? Lo único que sabía era que me gustaba la química, la biología, en el colegio, en la etapa secundaria. Y bueno, respecto a ello, yo me basé en querer estudiar una ciencia y escogí la carrera de biología. Pero luego ya recordando la niñez, que uno es donde más tiene actividad, me gustaban muchas cosas, investigar, ¿no? Cómo sembrar una plantita, ver todo su proceso de crecimiento, ¿no? Y también a través de esos recuerdos de niñez fue que mi decisión tuvo mayor fuerza, ¿no? Para entrar a la carrera de biología. Luego ya avanzando, los cursos que se llevan, ¿no? Tú sabes, uno a ciertos ciclos se va derivando a un área, ¿no? Entonces, a mí me gusta la mayoría de los cursos que se dan en biología, tanto la botánica, la microbiología, el área zoología, ¿no? El área marino, por decirlo así. Eh, es muy interesante. Entonces, por esa razón, decidí entrar a la especialidad de biología general, ¿no? Porque había la mayoría de cursos de las diferentes ramas que tiene la biología. Posteriormente me interesó mucho la investigación, ¿no? En cada curso que nosotros íbamos realizando, nos dejaban presentar proyectos. Dentro de esos proyectos muchos eran sociales, muchos eran experimentales y no, por qué no decirlos, también los teóricos. Y entonces fue ahí que me llamó mucho la atención y decidí querer incursionar un poco más en la investigación. Aún me faltan muchos pasos que dar todavía
para considerarme como tal, ¿no? Que muchos lo logran antes o después, ¿no? Pero siempre uno tener esa iniciativa, esa disponibilidad hacia la ciencia, me nace de esa forma, ¿no? Entonces, poder compartir los conocimientos y brindarle a la humanidad un aporte, ya sea mínimo, pero que contribuya enormemente, me sentiría muy satisfactoria al final incluso de toda mi vida. Precisamente, ¿no? El tiempo es muy relativo. Y antes que nos cuentes detalladamente sobre tu proyecto, dime qué fue lo que te inspiró a realizar ese proyecto que nos vas a contar a continuación. Bueno, realmente me inspiró la parte de la biotecnología, el uso adecuado de biocontroladores en la agricultura, ¿no? Porque nuestra base, nuestra base económica en el país, y creo que en la mayoría de los países sudamericanos y latinos, es la agricultura, ¿no? Entonces, vemos que hay problemas ya a través de los años, ambientales, ecológicos, que vienen trayendo los monocultivos. Entonces, hay que optar o buscar soluciones que sean amigables con el ambiente, porque, bueno, y ya también explicaré, ¿no? De que los químicos no vienen generando muchas consecuencias negativas para lo que es el medio ambiente, y por ello hay que optar por el biocontrol. Y eso me inspiró. Perfecto. Perfecto, Rudwin. Ahora sí, queremos escuchar tu presentación. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, el tema central, que es Beauveria bassiana, un biocontrolador promisorio para la agricultura. Como conocemos, dentro del control o manejo de plagas están presentes los hongos entomopatógenos. Los más usados en la agricultura son Paecilomyces, Metarrhizium, Trichoderma, Lecanicilium. Además, tenemos a Beauveria bassiana, que es nuestro hongo de interés en este tema. En Pegesa, que es un proyecto que queda en la carretera de Cajamarca, utilizan estos biocontroladores en una asociación de agricultores que cultivan arroz. Dentro de las características generales de los hongos, bien sabemos, pues, tienen un hábitat húmedo y en oscuridad, ¿no? Beauveria bassiana cumple con las características generales, ¿no? Que es la presencia de esporas, de una fiálide, de conidióforos, y una característica única de su género es un raquis en zigzag. Bueno, como ya les mencionaba, ¿no? Una de las dificultades para Beauveria bassiana y en general para la mayoría de hongos es la luz solar, ¿no? La luz ultravioleta que dan los rayos del sol. Por ello es que en los experimentos, en el experimento que he realizado, he considerado el uso de radiación UVC en Beauveria bassiana, ¿no? Se hizo una exposición a 12 horas de la luz ultravioleta. Utilizamos la luz UVC porque es una luz que se puede trabajar en laboratorio, y además es una luz que genera cambios mutacionales que se utiliza para los cambios dentro de los entomopatógenos, dentro de los hongos, ¿no? Para maximizar su viabilidad, crecimiento, ¿no? Lo que sucede un poco, que no todas las especies de hongos biocontroladores en sí específicamente tienen las mismas reacciones, ¿no? Cada uno tiene una sensibilidad distinta frente a la luz UVC. Pero Beauveria bassiana ha sido
permanente, ¿no? Su recuperación a la exposición de la luz UVC. Y eso se observó en el microscopio por los cambios que produjo, pero los cambios que produjo fenotípicamente, para especificar un poco, ¿no? Fenotípicamente. Como vemos aquí, las esporas están más reducidas, la fialide también, y en sí también los conidióforos, ¿no? En la imagen anterior que pudimos observar también a Beauveria bassiana, se veía un poco la dimensión más grande, ¿no? Entonces, al exponerse, todo esto tuvo su cambio. Y persistió porque hubo también un crecimiento, ¿no? que se fue dando a las horas o en el tiempo, en la semana que se fue evaluando, que se tuvo una evaluación muy, muy buena. Y fue así como que obtuvimos, o se pude obtener 2 cepas, ¿no? Una cepa nativa, que fue la que no se irradió, y la cepa que se expuso a 12 horas dentro de la cámara de UVC. En los ensayos que se realizaron en el laboratorio, se utilizaron las plagas de cosmopolites sórdidos y también se utilizó Spodoptera frugiperda, que es la plaga del maíz. Beauveria bassiana tuvo que ser, experimentada en su efectividad, porque hay que evaluar si es que la mutación que se hizo o el daño que se causó al exponerse frente a la luz UVC en la cámara no afectó su forma infectiva, ¿no? Entonces se enfrentó a estas plagas dentro del laboratorio, por la cual se obtuvo unos buenos resultados, ¿no? Porque realizó con normalidad su ciclo infectivo dentro de estos organismos, obtuviendo así un 90% de efectividad, ¿no? de mortalidad en los cosmopolites sórdidos, en esta plaga del banano y también en la plaga de maíz. Hubo una pequeña diferencia aquí y también una experiencia un poco, ¿cómo puedo mencionarlo? Un poco diferente, ¿no? Porque se trató de simular el ambiente natural de las plagas, ¿no? En lo que se pudo lograr fue en cosmopolites sórdidos, como su hábitat normal, se pudo lograr obtener eso, ¿no? Y así infectarlos con el hongo. Y se dio el resultado. Pero en lo que consiste con Spodoptera frugiperda, lo tuvimos que hacer en las placas, porque estas plagas son muy pequeñas, estos insectos son muy pequeños, las larvas, ¿no? Porque se utilizó la larva en el tercer estadio, que es la parte que es la etapa en la que más afecta a la planta. No podían estar muy juntas todas las larvas en una sola placa o en un solo tupper, simulando, en un solo ambiente, ¿no? Simulando su hábitat natural. No se podía hacer de esa forma, por lo que son un tipo de larva caníbales, se iban a matar entre ellas. Entonces se tuvo que separar en placas y recién pues exponerlas a la Beauveria bassiana, ¿no? Al hongo. Y también se obtuvo buenos resultados porque sí, pues realizó toda la infección. Bien, los resultados que se obtuvieron en comparación a la cepa de nativa, ¿no? De la cepa nativa, fue mayor, ¿no? Tuvo una efectividad mayor a esta cepa en el enfrentamiento de ambas plagas. La Beauveria bassiana nativa realizó con normalidad su ciclo infectivo dentro de los
de los insectos, y también se obtuvieron tasas de mortalidad estándares con los que cumplen esta cepa, ¿no? Justamente, y recalcando por qué se hizo este experimento, fue por la irradiación, ya que en nuestra región, Lambayeque, no tenemos un ambiente con mucha radiación solar y con sequedad, además, por lo que hace de que las cepas de los hongos en general y de Beauveria también tengan poco tiempo de duración, ¿no? Y eso hace de que reduzca un poco su efectividad en la agricultura, en los cultivos, ¿no? Entonces fue que realicé este experimento, ¿no? De exponerlo a radiación UVC para que pueda más adelante en un futuro ser utilizado en los ambientes in vivos, como le llamamos. Ese es el término para cuando se saca una cepa elaborada en laboratorio al campo, ¿no? In vivo, para evaluar en campo su efectividad también, ¿no? No solamente queda ahí en el laboratorio, porque, bueno, parte de la investigación es que lo que se lleva al laboratorio se lleva a campo, y también, ¿no?, aquello que está en el campo y se pasa al laboratorio para que se realicen mejoramientos, ya sean moleculares, genéticos o de otra índole. Entonces, este experimento fue uno de los más bonitos para mí, porque pude realizarlo experimentalmente y obtener resultados muy significativos, ¿no? Por lo que con esto puedo aportar en la comunidad, ¿no? En la comunidad donde yo vivo, ¿no? Por justamente el ambiente que tenemos. Entonces, que se ha aprovechado por este conocimiento, ¿no? Por todas las personas que les interesa este campo, esta rama, ¿no? Y esta parte, pueden aplicarlo y también realizar sus investigaciones, incluso colaborar, ¿no? Porque esto sirve para colaborar en llevarlo a campo. Una de las importancias del uso de este biocontrolador, Beauveria bassiana, es que es amigable con el ambiente, amigable con los cultivos, porque no va a afectar a las partes de las plantas, no va a afectar a las hojas, no va a afectar al tallo, no va a afectar a nada, ni a los frutos, a nada. Simplemente se focaliza en infectar las plagas, los insectos. Reduce también con la aplicación de este biocontrolador, reduce el uso de plaguicidas, que sabemos son muy dañinas, no solamente dañan el medio ambiente, sino también nuestra salud. Hay muchos de los alimentos ya que nosotros consumimos vienen con agroquímicos, y pues tenemos que tener cierto cuidado al momento de consumir estos productos, ¿no? Es un potencial microorganismo de investigación, porque no solamente se puede experimentar en la parte ambiental, agrícola, ¿no? Sino también se podría utilizar, ¿no? En la parte de salud, de otros controles, ¿no? Que no implican esta parte agrícola. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. El tema, ¿no? Es muy interesante, espero les haya gustado y he incentivado a más investigación. Muchas gracias. Bien, Ruby, muchas gracias por tu presentación, y yo creo que a todos los que te están viendo, al igual que yo, han aprendido la importancia de este hongo para el cultivo, ¿no? En la aplicación de los cultivos. Y ahora me gustaría hacerte algunas preguntas, como ¿cuál fue tu mayor desafío en esta investigación? Bueno, desde que inicié fue un gran desafío, porque el saber si realmente la mutación no dañó la parte infectiva del hongo era un poco
indeciso, ¿no? O sea, no incierto, no se podía saber, ¿no? Si es que eso resultaría. También lo complicado fue encontrar las concentraciones para aplicarlos en los insectos que son las plagas, ¿no? Y bueno, en general es otra parte, aquí recordando ya, otra parte complicada del trabajo y que es muy importante es todo el equipamiento, ¿no? Todo el apoyo técnico de un experimento, por lo que en ese tiempo se me fue complicado el uso de autoclaves, ¿no? Para esterilizar mis materiales, ¿no? Que eso luego lo fui solucionando con otras alternativas de autoclavado. Bueno, eso en sí ha sido mi desafío. Muy bien, muy bien. Y ahora sí, sobre el tema, me gustaría saber si la aplicación de ese hongo podría hacerse ya en campo a modo de prevención antes que aparezca la plaga o sería dañino para la planta. Bueno, no sería dañino para la planta utilizar por lo que los biocontroladores se caracterizan por eso, ¿no? Por no causar daño al cultivo, sino directamente atacar a las plagas. Es preciso utilizarlo en periodos tempranos, ¿no? Como se hace en la mayoría de agroquímicos, se trabajan a la primera hora de siembra, ¿no? De siembra o de cultivo. Ya. Y por último, quería preguntarte cuáles otros potenciales cultivos se podrían utilizar este hongo. Bueno, se podría utilizar en los cultivos de interés de las regiones en realidad, ¿no? Por ejemplo, hay zonas donde se cultiva más papa, entonces se puede trabajar con las plagas de la papa. En otras regiones se utiliza, bueno, el mayor cultivo son las uvas, no se puede utilizar en las plagas de las uvas. Y menciono algunas plagas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la mosca blanca de la fruta, que es una que siempre va a estar ahí, es una plaga que siempre va a estar ahí. Los trips también son plagas que están en la mayoría de los cultivos, áfidos en general, ¿no? Y bueno, cada cultivo tiene sus características, su plaga característica. En otros países donde son cafetales, como Colombia, ya lo están trabajando, ¿no? Están trabajando Boveria bassiana con la plaga del café, que es la plaga de la roya o de la broca, ¿no? Y tienen muy buenos resultados. Sí, eso es. Perfecto. Y bien, ahora pasamos a una parte que es una ronda de preguntas en donde yo voy a decirte algunas cosas y tienes que responder de acuerdo a la pregunta. Si es de sí o no, tienes que responder una de las dos, o si es para completar, tienes que completar la frase. ¿Estás lista? Lista. Bien. ¿Serie favorita? Goblin. Es una serie coreana. Me gustan mucho las series coreanas. ¿A palabras necias? Oídos sordos. Mientras hay vida. Ay, no la sé. Apellido de tu mejor amiga. Ciesa. Festejo o marinera. Eso es algo muy difícil. Creo que festejo es mucho más movido. Comida favorita. Arroz chaufa. Playa o piscina. Obvio, playa. Aparte de tus amigas, ¿a quién más extrañas del código? Creo que a todos menos a uno. ¿A quién? Es un X. Él lo está viendo, así que él sabe quién es. Muy bien. ¿Crees que bailo bien el samba? Ay, Felipe, muy excelente. Quiero unos pasitos más. Si no fueras bióloga, ¿qué serías? Sería traductora de idiomas. Me
gustan mucho los idiomas, especialmente el brasileño. Muy bien, has pasado esta ronda de preguntas y fue un placer tenerte aquí. Muchas gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces. Y desde aquí te envío un fuerte abrazo para ti y para tu familia, y me gustaría saber si tienes algunas consideraciones finales. Te escuchamos. Unas consideraciones finales serían que siempre nos cultivemos en la investigación y más que hacer algo propio, ver qué vamos a dar o aportar a los demás, ¿no? En este caso, a mí me pareció muy interesante el aporte que iba a dar con este tema, ¿no? con este biocontrolador, porque mitiga un poco el tema ambiental, ¿no? que está muy desbordado en contaminación, en desequilibrio de los ecosistemas, de la salud, ¿no? Este efecto de la pandemia, considero y pienso también así, de que es producto de mucho desequilibrio en la naturaleza que el ser humano va generando. Entonces, la prevención en todo, desde lo que comemos, de lo que sembramos, de nuestra higiene, va a hacer de que nos mantengamos en salud y en equilibrio. Eso sería mi recomendación para todos. Muchas gracias, Felipe, por este espacio. Muchas gracias a ti, Rudvi. Y para encerrar este programa, voy a hacer una lectura de una frase de una película de Amélie que habla sobre cómo conducimos nuestras vidas. Y dice: la vida no es más que un interminable ensayo de una obra que jamás estrenará.